Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, hoy voy a hablaros de una forma en la que podéis conseguir pues bastantes recursos aprovechando a hacer el evento del Ceroli en las granjas. A estas alturas del evento, que quedan tan solo un día y 8 horas, me imagino que ya todos tendréis pues lo que sería completado Ceroli en vuestra cuenta principal. Entonces, pues si tenéis un poquito de tiempo, podréis aprovecharlo a hacerlo en las cuentas granja y si no lo tenéis terminado ni en la principal ni en las granjas, podéis uniros al grupo de la comunidad que estamos creando en el chat del juego y ahí pues podréis solicitar invitación a cualquiera de los jefes del Ceroli y nos podemos ayudar un poquito entre todos. Yo si tengo tiempo intentaré pues unirme y ayudaros pues por lo menos a todos aquellos que estáis empezando, que se tarda muy poquito si pues os echamos un cable. Y bueno, aquí he preparado pues una tabla en Excel en el que he estado incluyendo pues lo que serían todas las monedas que nos van dando los diferentes niveles del Ceroli. Si lo hacemos en el nivel fácil solo nos dan 300 monedas, pero si vamos aumentando el nivel pues van dándonos cada vez más monedas. Ya en el nivel normal nos dan 700 monedas y si vamos pues sumando en el nivel difícil 900, en pesadilla, que ya sería un poquito complicado para hacer las granjas, aunque si tenéis 30 millones de poder está bastante bien y se hace bastante rápido, nos dan ya 1500 monedas. Infierno y en leyenda no creo que nadie tenga granjas a estas alturas y bueno, yo sí tengo alguna, pero no me merece la pena hacer aquí ni de broma la crisis del Ceroli. Aquí arriba también, según como ha ido cambiando de niveles, habréis visto aquí arriba el poder que necesitáis para alcanzarlo. En nivel fácil son 500, en nivel normal son 2,5 millones, en nivel difícil son 10 millones de poder, en pesadilla son 30 millones y ya pues en infierno y en leyenda son 50 millones. Tener las granjas en unos 30 millones de poder es bastante asequible y yo lo recomendaría un poquito bastante si estáis en semillas altas. Si no, pues fácilmente podéis pasar los 10 millones, tener bastantes tropas y llegáis a conseguir el nivel difícil bastante fácil. ¿Y por qué me he estado fijando en las monedas? Sí, pues mi idea es intercambiar todas estas monedas por los recursos que veis aquí. Yo en la cuenta principal lo que estoy comprando son los aceleradores, las llaves y el teletransporte y luego bueno, y los materiales y luego ya lo que me sobra lo invierto en oro. Pero en las cuentas granja no creo que sea necesario hacer nada de esto, ni materiales, ni cofres de pues aceleradores, ni materiales, ni las llaves, ni los TPs. Quizá el teletransporte si os hace mucha falta o los aceleradores porque vais mal de tropas allí y queréis pues reforzar un poquito con las granjas en el KVK. Si no, yo recomendaría que os centraseis en las granjas en conseguir estos materiales. He metido todos los cálculos que se pueden hacer más o menos pues con las monedas que vamos consiguiendo en los diferentes niveles del Ceroli para que podáis ver si os rentaría o no hacer Ceroli en las granjas en los niveles más facilitos, que se tarda un minuto o menos en hacer cada jefe y podéis tener pues muchos recursos en 5 minutos simplemente por hacerlos en una cuenta granja. Y ahora os voy a poner por aquí lo que sería el Excel en lo que lo he ido apuntando todo. Bueno, aquí estaríamos viendo el Excel y bueno, aquí he apuntado pues el nivel en el que estaríamos haciendo el Ceroli y aquí las monedas en las que nos estaría dando cada uno de los niveles. Aquí yo he hecho una preferencia y es que yo ahora mismo, como ya tengo T5, preferiría conseguir pues tokens de recurso que fuesen oro, después comida, madera y piedra. Esto lo podéis cambiar un poquito en función de lo que queráis. Si cambiáis comida por madera va a ser totalmente igual, pero si queréis cambiar pues oro o piedra, pues cambiarlo por comida o por madera, pues tendréis que hacer un poquito de cambio en los cálculos, pero bueno, más o menos esto os puede servir para hacer una orientación. Y bueno, en el primer nivel, en el fácil, tan solo estaríamos consiguiendo pues 2,5 millones de oro, pero si vamos haciendo el normal o el difícil, que como os he dicho, el nivel difícil es bastante fácil de alcanzar con 10 millones de poder en las cuentas granja, estaríamos consiguiendo bastantes millones de recursos, 5 millones de oro por 5 minutos es bastante buena rentabilidad. Si os ponéis a mandar a recolectar, a lo mejor en 5 granjas estáis consiguiendo lo mismo, pero tardáis un poquito más en mandar a recolectar. Aquí si hacéis el jefe y, por ejemplo, unís la cuenta principal y la cuenta granja, estaréis consiguiendo pues 5 millones de oro y casi pues unos 8 millones de comida. Si tenéis varias cuentas granja, lo que podéis hacer es pedirle a alguien que una a la principal
y vosotros unís varias cuentas granjas si es que las tenéis separadas en distintos correos, o podéis unir una cuenta granja con el móvil, otra cuenta granja desde el ordenador, aunque estén en el mismo correo, y así podéis jugar con ellas al mismo tiempo, y luego pues meter la principal si la tenéis en otro correo, o pedirle a alguien que os una su principal y luego vosotros le ayudáis uniendo la principal y que la otra persona pues una sus cuentas granja. Si tenéis varias cuentas granja podéis llegar a conseguir muchísimos recursos. Ya en pesadillas, si tenéis pues cuentas granjas de 30 millones, que yo tengo bastantes porque me gusta utilizarlas bastante para reforzar en el KVK, estaría consiguiendo muchísimos recursos, casi 30 millones de recursos por unos 5, 6, 7 minutos, que en pesadillas se tarda un poquito más, pero sigue siendo bastante fácil. En invierno y en leyenda no lo haría porque se tarda bastante tiempo y creo que no renta tanto, pero bueno, si tenéis tiempo, pues intentar hacerlo en infierno si llegáis a tener 50 millones en las granjas, que no lo recomiendo en absoluto. Pero bueno, pesadilla y difícil son bastante niveles que pueden ser bastante rentables de hacer y que pues os podría ayudar bastante a conseguir unos cuantos tokens de oro. Yo ahora mismo que tengo 16 cuentas granjas se me hace bastante pesado y como tengo muchos tokens de recursos que os mostraré en un siguiente vídeo, no lo estoy haciendo, pero sí que pues si fueseis mal de oro podríais intentar hacer Ceroli en las cuentas granjas y poneros que las hacéis en nivel difícil, que se tarda un minuto cada boss o menos, cada jefe, y podríais estar consiguiendo pues si tenéis 5 cuentas granjas 25 millones de oro, o si tenéis pues 10 cuentas granjas estaréis consiguiendo 10 millones de oro, lo cual es bastante. 100 millones de oro. A ver, perdón, si tenéis 10 cuentas granjas estaréis consiguiendo 50 millones de oro, lo cual es bastante. Y pues si ya os sobra luego ya, porque lo habéis hecho en difícil, igualmente con 10 cuentas granjas estaréis consiguiendo 76 millones de comida, lo cual es mucho. Y si nos vamos pues a nivel de pesadilla serían casi 150 millones de comida, pues serían también 50 millones de oro y 78 millones de madera. Si sumamos todos los recursos son muchísimos, ¿vale? Y pues puede que a la larga os rente hacer pues Ceroli si es que vais mal de tiempo, porque os aburre un poquito recolectar, no tenéis demasiado tiempo, hacéis nivel difícil o pesadilla que son bastante fáciles y pues conseguiréis bastantes recursos. Yo que ahora mismo tengo 16 cuentas granja, voy a hacer aquí una cuenta bastante rápida en la que sería pues multiplicar la pues yo creo que las haré difícil fácilmente o en pesadilla. Ahora voy a hacer aquí los dos cálculos. Si multiplicamos esto por 16 y pues lo estiro así un poquito, me va a salir pues lo que sería, vamos a poner, no me deja, pues así, esto me saldría para el nivel, tanto para el difícil como en pesadilla. Esto no me termina de gustar mucho así, suelo hacer así. Y listo, para que se vea un poquito mejor. Estaría consiguiendo con las 16 cuentas granjas, si lo hiciese en pues nivel difícil, estaría consiguiendo 200 millones de recursos, que bueno, 16 cuentas granjas sí que se lleva mucho tiempo, pero si tenéis alguna menos, pues os irá bastante bien. Si nos vamos ya a nivel de pesadilla, estaría consiguiendo casi 500 millones de recursos. Esto en total son como unos 441 millones, lo cual está bastante bien. Así que nada, aquí os dejo esta recomendación que podéis hacer si que tenéis un poquito de tiempo ahora que a estas alturas ya habréis terminado de hacer Ceroli en las cuentas granja y aprovechar para comprar todos estos tokens de recursos y conseguiros muchísimos tokens de recursos. Os podemos ayudar uniéndonos al chat de la comunidad, nos podemos ayudar entre todos y pues aquí os podéis unir, ya somos unos cuantos, así que pues bueno, os podríamos ayudar, mandar ahí solicitud para hacer los bosses y los hacemos entre todos. Así que nada, esto ha sido todo por este vídeo un poquito más cortito que los que he estado haciendo hasta ahora. Espero que os haya resultado útil. Como digo, yo ahora mismo no lo estoy haciendo porque tengo muchísimos toques de recursos, pero sí que sé que hay mucha gente que sí que lo está haciendo y que está consiguiendo muchísimos millones de recursos de esta manera cada evento del Ceroli. Entre el KVK quizás os hacéis 2, 3 Cerolis, lo cual a la larga son bastantes millones de recursos para un KVK. No necesitáis ni siquiera hacer todos los Cerolis en las granjas en el mismo día. Esto pues dura varios días, dura eh, unos cuantos días, pues aquí nos lo pone, dura 3 días, lo cual pues os puede servir bastante para hacer
Por ejemplo, 3 cuentas granja un día, 3 cuentas granjas otro y 3 cuentas granjas el último día. Utilizáis 15 minutos a cada día, que no es mucho, y estaréis consiguiendo muchísimos millones de recursos. Lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado entretenido y que pues os haya aclarado un poquito las dudas de si renta o no hacer Zeroli para conseguir más recursos en las cuentas granja. Lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.